Bueno, yo aprovecho y me voy presentando porque aunque ya he tenido la oportunidad de estar aquí, creo que todos no somos los de siempre. Yo me llamo Miriam Rocío Bonilla Bonilla, soy psicóloga clínica, tengo especialidad en clínica con orientación psicoanalítica. En este momento realizo consulta privada. Tengo experiencia en trabajo con familias, con niños, niñas y adolescentes, normalmente mayores de 5 años. Tengo experiencia de trabajo con familias, con parejas, con niños con necesidades educativas especiales, con niños con problemas y trastornos de aprendizaje, con niños y con adolescentes y adultos con problemas de los trastornos del estado del ánimo, o sea, con ansiedad, con depresión, con el mixto que es ansiedad con depresión, que están medicados y sin medicar. También tengo experiencia en intentos y ideación suicida. En este momento soy mamá de 2 niños. Juan Manuel tiene 8 años y medio y Sebastián tiene 2 meses. Entonces, creo que esta charla es un poco también de la experiencia que estoy teniendo en este momento de mi vida. Si tienen alguna pregunta, por favor la vayan escribiendo en el chat para que cuando termine, pues la podamos aclarar. ¿Listo? Gracias. Siguiente. Hay un asunto y es que con relación a la salud mental, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que debe haber un cuidado en la salud mental antes de el embarazo y otra es durante y después de el parto. Si, por ejemplo, nosotros antes de el embarazo o antes del embarazo ya teníamos algún trastorno de salud mental, algún problema de salud mental, lo más probable es que aparezca la repetición en la aparición de ese trastorno. Ejemplo, si antes yo tuve una depresión mayor, lo más probable es que en algún momento del embarazo o el posparto pueda repetir ese trastorno porque son unos elementos que facilitan que se dé la aparición y hay un cambio en nuestro cerebro que facilita la vulnerabilidad. Entonces, la charla del día de hoy está un poco enfocada a prevenir en quienes ya tuvieran algún problema o trastorno de salud mental antes de, pero también porque hay otros elementos y factores que pueden generar una aparición de un problema o trastorno de salud mental durante o después. Esta imagen que acabo de ponerles allí en el lado izquierdo del azul, por ejemplo, está hablando de antes del parto. Antes del parto, la idea es como generar acciones de autocuidado. El autocuidado ahí aparece como el yoga, aparece como el ejercicio físico, aparece como la meditación. También existen las clases prenatales, normalmente en las EPS ya existen cursos prenatales en los que se realizan, están conformados por varios profesionales y se dan orientaciones a los papitos y a las mamitas en torno a lo que se espera, a lo que va a ocurrir, pero también es una buena opción tomar terapia. Una terapia creo que es algo mucho más personalizado y es algo donde uno puede manifestar cuáles son las angustias y los elementos que tenemos, porque desde la primera cita, bueno, y también durante el parto hay que iniciar el proceso de salud física, es decir, ir a controles médicos, donde te toca ir donde el ginecólogo. Esa primera cita con el ginecólogo, él te cuenta de que es muy probable de que todo el estrés y toda la angustia y la ansiedad y cómo te estés sintiendo, lo vaya a sentir el feto. Y aunque es una cosa que pueda angustiar, es real. Mm, Estudios actuales de los últimos 3 años identifican que cuando las madres han estado expuestas a altos niveles de estrés, a niveles de cortisol permanentes, no es que haya sido 2 o 3 eventos, sino permanentes, normalmente asociadas a cargas pesadas en el ejercicio de labores domésticas o cargas pesadas en el ejercicio de labores de actividad laboral durante el embarazo, la mayor parte del embarazo, hay una prevalencia en que el bebé pueda desarrollar un TDA con H, o sea, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y en algunos casos Asperger. Estoy hablando de algunos estudios durante los últimos 3 años. Lógicamente, aún se encuentran realizando otro tipo de investigaciones para identificar qué tan falso y qué tan cierto y cuál es el porcentaje de afectación que tiene en los fetos cortisol y otro tipo de hormonas. Durante y después del embarazo,
es necesario continuar con elementos de protección. ¿Cuáles son los elementos de protección? Ahí aparece doble, por ejemplo, el apoyo familiar. Para nuestros tiempos, el apoyo familiar ha cambiado mucho con relación a cómo nos criaron. Yo digo cómo nos criaron, yo tengo 40 años. En la época en que yo era chiquita, era más común que nuestra red de apoyo, la red de apoyo de nuestros padres, estaba conformada por las familias extensas, conformados por varios tíos, los abuelos, los vecinos, los amigos, y si los padres eran de origen de pueblo, pues en el pueblo, donde todos se conocen. Pero esa no es la realidad actual. La realidad actual es que tenemos ahorita familias o personas criando en solitario solamente un hijo. La mayoría de los niños, desde los 20, de 25 años hasta 0 años, normalmente ya no tienen hermanos. Entonces, muchos también de las personas que están creando ni siquiera tienen hermanos, es decir, no tienen una red de apoyo extensa, no cuentan con hermanos, tíos, primos que le apoyen en este proceso. En ese sentido, el apoyo familiar ha cambiado mucho y ha disminuido, ¿sí? Uno, por ese lado. Dos, que no siempre son embarazos buscados. A veces los embarazos se dan y no es que tú querías tener un hijo, sino que tuviste una relación sexual con alguien y se dio. A veces son deseados, pero no esperados. Entonces sí queremos tener un hijo, pero no lo estamos esperando en esa fecha. Y a veces no son ni deseados ni esperados. Y ese elemento también afecta lógicamente tanto en el desarrollo del embarazo como en el parto y en el cuidado de ese bebé. Por ejemplo, los que ya hemos tenido hijos sabemos que durante los primeros o sobre todo los 2 primeros meses son días de trasnochar y madrugar mientras el bebé se regula en ciclo de sueño. Entonces, si yo no quiero este bebé, no quiero este niño, esa madrugada, esa amanecida va a ser mucho más difícil hacerla porque yo no deseo este ser. Entonces, los elementos de lógicamente cansancio en el cuerpo de la mujer, pues van a estar más marcados. Y es aquí donde se desarrolla más fácilmente algunos problemas y trastornos de salud mental. Adelante con la diapositiva, por favor. Guillermo, y vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay un asunto y es que en prevalencia de trastornos de salud mental, hay varios elementos o trastornos que aparecen de forma muy común. El que está más marcado en la actualidad es el que llamamos el baby blues. El baby blues es una depresión que suele ocurrir entre el primero y el tercer día después del parto y que se sostiene durante 3 semanas y más o menos hasta la cuarta, quinta semana. Es una depresión suave, normalmente se presenta en las personas que no han tenido depresión y surge como resultado de este cambio hormonal, pero sobre todo porque cuando las mujeres parimos, normalmente nuestros cuerpos cambian. No sé si todos nos hemos dado cuenta, cuando una mujer está en embarazo, pues tenemos unas barrigas grandotas, entonces lógicamente los órganos suben, normalmente nos volvemos más cachetonas, algunas, por ejemplo, tienen cambios en la piel, tienen manchas, algunas presentan algunas erupciones, cambios en la piel, que pérdida de cabello, bueno, hay muchos cambios de tipo físico. Y esos cambios normalmente no se desaparecen apenas nace el bebé, sino que también van desapareciendo de forma progresiva. Es increíble que aún a 2026 muchos de estos elementos que les estoy nombrando siguen siendo tabú. Entonces, para las madres primerizas, normalmente si no tienen unas amigas o hermanas o una madre que les comente esto, va a ser sorpresa. Y es por eso que es muy común y hablamos de baby blues en el 80% de madres primerizas. Porque al no saber de que todos estos cambios del cuerpo no van a desaparecer tan automáticamente, que se demoran en desaparecer entre 3 a 6 a 9 meses, pues va a ser bastante desafiante ver que esta barriga que yo tengo no se baja tan rápido como yo pensaba.
que estoy tan agotada que no quiero comer, pero sí tengo un bebé que me está demandando, que no sé cómo hacer para que duerma más seguido mi niño, que de pronto estoy teniendo problemas para que este bebé se enganche en el seno. Y es por eso que el baby blues es el trastorno que tiene mayor prevalencia entre las madres del 76 al 80%, pero un 80% en madres primerizas. También está la ansiedad perinatal, es decir, la ansiedad antes del parto, la ansiedad expresada con ahogamiento, es decir, pecho cerrado, respiración acelerada, dolores de cabeza, mareos, incluso pitidos en los oídos, luces, se ven luces donde no hay luces, eh, puede haber, por ejemplo, adormecimientos de extremidades superiores e inferiores, brazos y piernas, congelamiento de las mismas. Se parece mucho, de hecho, los síntomas de la ansiedad perinatal y ansiedad en general, un poco al preinfarto. O sea, son síntomas muy parecidos al preinfarto y por eso genera muchísima más angustia. Entonces, hay que tener cuidado, tiene una prevalencia en el 20% de mujeres embarazadas. La depresión postparto es un poco relacionada con el baby blues, pero la depresión postparto suele durar más tiempo, entre unos 3 a 6 meses. Y en caso de que dure más de 6 meses, que hay mucha dificultad, pues normalmente estamos hablando de la depresión mayor. Hablamos del estrés postraumático porque aunque no siempre ocupa discurso, cuando hablamos del posparto es algo que sí es evidente porque no todas las mujeres han tenido embarazos que se desarrollan a término. Normalmente cuando hablamos del postraumático estamos haciendo referencia a aquellas mujeres que tuvieron alguna pérdida. Entonces, de pronto, este es el bebé arcoíris. He tenido perdido un bebé, dos bebés, tres bebés, y mientras estoy en el embarazo me da miedo volver a tener una pérdida. Sí, uno, dos, que por ejemplo tuve que vivir alguna situación de duelo durante el embarazo. Falleció algún familiar, falleció un perrito, tuve alguna situación compleja que me genera un trauma recordando un poco que el trauma es un evento al que hemos estado expuestos y que no todos lo vimos de la misma manera, es un evento que nos genera choque y malestar. Entonces, este trastorno tiene una aparición en el 9% de las mujeres. Está el TOC perinatal, hace referencia al trastorno obsesivo compulsivo durante el embarazo. Hay mujeres que se angustian mucho durante el embarazo y, por ejemplo, se vuelven muy repetitivas en las prácticas de limpieza y organización. Hay otras que, por ejemplo, se vuelven demasiado rigurosas con relación a los alimentos, otras demasiado rigurosas con relación al trabajo, y eso también genera altos niveles de ansiedad y de estrés, y es por eso que forma parte de los trastornos de salud mental. Y el último, que no es, deja de ser menos importante, creo que es de los más peligrosos, es la psicosis posparto. La psicosis es lo que en lo popular llamamos la locura. La locura está muy relacionada con los embarazos no deseados, porque no quiero tener este bebé que se está formando dentro de mi cuerpo y mi cuerpo está cambiando. Y entonces empiezan a tener pensamientos distorsionados frente a esa criatura y frente al cuerpo. Y es muy probable que en los casos de psicosis posparto, sin tener un acompañamiento de psiquiatría y psicología, terminen uno haciéndole daño al bebé, dos haciéndose daño a la misma madre, o tres en suicidio o muerte también. Entonces, la psicosis posparto está, aunque tiene una prevalencia de un 4%, es una de las más peligrosas que pueda haber, porque requiere sí o sí medicación y acompañamiento psicológico. Sigamos. En cuanto a la cronología de los síntomas, normalmente los cuadros depresivos aparecen cuando ya ha habido depresión y no se trabajó frente a la misma. Tiene una repetición en duración del 27%. Por ejemplo, las personas que han tenido antes síntomas de estrés, normalmente
tiene la posibilidad de que aparezca un desbalance químico, diga usted nuevamente niveles de estrés altos o depresión con un 33%. Por ejemplo, después del posparto, si una persona no tuvo un embarazo muy agradable, muy chévere, es muy probable que entre los 3 y 6 primeros meses del posparto aparezca alguno de los diagnósticos que nombramos anteriormente. Y después de los 12 meses del parto, o sea, después del primer año, si no se ha hecho un tratamiento frente a la misma y no se logró salir adelante de manera optimista, positiva frente a esos anteriores problemas de salud mental, es muy probable que estos síntomas duren más 3 años. Entonces, estamos hablando de que es necesario que mamás y papás, porque no está hablando solamente de la mujer, los cambios son en el cuerpo físico de la mujer, pero normalmente también un hombre está expuesto a los cambios que están ligados con la llegada de un nuevo hijo. Se necesita de un acompañamiento. Adelante. Desafortunadamente, creo que esa es una de las dificultades que más se ven en el acceso a la atención a la salud mental. Más o menos el 75% de las personas que han tenido algún tipo de problema de salud mental no accede a tratamiento, ya sea por dificultad con la EPS o ya sea por miedo. Es increíble que hasta ahora, hasta esta fecha, ya mucha gente que le dé pena decir que tiene ansiedad o que tiene depresión, cuando es algo muy común, que no debería ser para enorgullecerse, pero tampoco es un motivo para quedarse en silencio y no recibir ayuda, versus el 25% que sí la reciben. ¿Por qué aparece ahí abajo el 27.7% en descensos maternos? Está muy relacionado con los suicidios y con las depresiones no atendidas, ese porcentaje. Siguiente. Entonces, para resumir, digamos, dentro de las cosas que se están expuestas, pues ya lo hablamos, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad prenatal, la psicosis, pero una forma, todo tiene una forma de hacer atención. Por eso es que a la derecha dice protección y apoyo, porque si actuamos de manera oportuna podemos apoyar. Entonces, la invitación hoy es a las mamitas, a las mujeres que están en embarazo o que acaban de tener bebé. Si ya tuvieron algunos de estos diagnósticos o lo están desarrollando, por favor, traten de buscar ayuda profesional. Lo mismo para las parejas y las familias de estas mujeres. Si ven que han desarrollado algunos de los síntomas de los que hablamos, tratemos de ayudar a buscar la atención en salud mental para que esta persona acceda y pueda salir victoriosa, digamos, de este momento. Adelante. Yo espero que no se asusten, pero realmente es algo que hay que considerar y como profesional de la salud mental considero pertinente que era necesario iniciar por allí. Frente a esta etapa hay un elemento que sí o sí es pertinente trabajar y es la comunicación. Eh, no es lo mismo saber de que yo voy a maternar sola a que yo voy a maternar con ese hombre que estamos en embarazo, a que, por ejemplo, estoy maternando, no sé, estamos maternando en pareja y después hay algún cambio. Entonces es necesario hablar sobre si esto es lo que queremos o no queremos, si vamos a avanzar juntos, si vamos a vivir en la misma casa, si vamos a tener algún cambio de tipo laboral, si nos podemos permitir hacer un paro en lo económico o no hacer un paro en lo económico, si vamos a empezar a mirar qué condiciones individuales yo tengo, por ejemplo, en cuanto a lo de salud que estábamos hablando ahorita, si nosotros como pareja, este es el momento para organizarnos mejor, y qué expectativas tenemos frente a. No tenemos que esperar a que nazca el niño para ver cómo vamos a criar al niño, porque esa es una de las mayores dificultades que encontramos en terapia, ¿no? No estoy diciendo necesariamente que tenemos que pensar siempre lo mismo, pero si yo sé que tenemos una creencia igual en lo religioso, entonces normalmente vamos a criar a nuestro hijo en lo religioso, como si no creemos en la religión, pues ya tenemos una postura. Pero así hay que hablarlo con todos los temas que se desarrollan
para poder conformar familia. Entonces, no es lo mismo de que yo crea en la medicina tradicional a que yo no crea en la medicina tradicional, porque eso lógicamente también va a tener un desarrollo diferente en cómo nos vinculamos y cómo vamos desarrollando los elementos para crear este niño o esta niña. Entonces, la comunicación es clave para poder avanzar en la crianza de este nuevo chiqui, sobre todo desde el embarazo. Adelante. Hay unos videos que me gustaría ver, son súper corticos, entonces le voy a pedir el favor a Guillermo, yo te mandé al WhatsApp los enlaces para que los podamos ver si no te da acceso desde allí, por favor. Ajá. Qué mejor motivación del día a día para nuestra propia familia. Me gustó mucho ese video porque está hablando de la corresponsabilidad. No estamos hablando de que ese hijo es tuyo y te toca solo a ti, sino que es un hijo de los dos, porque lógicamente tiene la mitad de papá, tiene la mitad de mamá, entonces tenemos que mirar cómo podemos hacer para que esto funcione mejor. No solamente arreglar la casa cuando vienen mis amigos, sino mirar de pronto qué tareas podemos dividirnos. Es muy lógico que durante los 40 primeros días del posparto, la mujer esté muy débil por amamantar, por trasnochar, por los cambios del cuerpo, por los cambios hormonales, y sea el hombre o la persona que le esté acompañando quien vaya a realizar más actividades dentro del hogar. Pero es muy probable que después de esos 40 días ya la mujer pueda volver a reincorporarse y desarrollar actividades de poder ejercer normalidad antes de. Entonces no podemos esperar que una mamá actúe y tenga la casa igual de arreglada, la cocina, la comida, la ropa, despachar si tiene otros niños, así no sea primeriza, que pueda hacer con todo, porque no va a ser así, no es fácil para las mujeres. Yo quisiera que veamos ese segundo video, pero sí te voy a pedir el favor de que le pongas volumen, porque ese sí tiene volumen. No se escucha.
Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores casas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, varte a echar una larga siesta. Es todo tan emocionante. Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Listo, gracias. Ese video es porque yo sé que hay muchas personas que están conectadas aquí y están en embarazo. Y es porque uno de los pasos que tenemos que hacer, que nos sugieren cuando estamos haciendo nuestro proceso de embarazo, es realizarnos la ecografía genética. Entonces uno puede decir, es que yo estoy muy joven y no hay riesgo. Existen muchísimos factores para poder tener cualquier nivel de riesgo, pero yo soy muy pegada a una frase y es que todo tiene solución, todo tiene manejo. E inclusive cuando nos topamos con la identificación de algún tipo de discapacidad o problema que pueda tener el bebé. Este video es un video claro de que a veces se tienen expectativas frente a los hijos, pero los hijos nacen con alguna condición de tipo permanente y no significa de que porque tiene un trastorno, un problema, una dificultad, esto va a hacer de que nosotros no podamos disfrutar de ese hijo, no podamos disfrutar de la maternidad o la paternidad. Y lo pongo en este momento porque es necesario decirlo. No estoy diciendo que la vida vaya a ser más fácil porque tener un hijo no es fácil. Realmente es algo bonito, sí, pero te pide que pongas tu cuerpo, te pide que pongas tu corazón, te pide que pongas la intencionalidad. Pero cuando tenemos hijos que tienen alguna condición de tipo permanente, creo que es una apuesta un poco más de corazón también. Y significa de que si podemos prevenir ciertas condiciones para que no se genere una situación de enfermedad en nuestros hijos, pero ya viene este chiqui con alguna condición y podemos generar elementos protectores para ayudar a que el desarrollo de ese bebé sea en las mejores condiciones y que nazca y le podamos hacer el mejor acompañamiento, hay que hacerlo. Antes se tenía mucho miedo frente a algunos diagnósticos, y lo voy a decir abiertamente, el Asperger, el síndrome de Down, pero ahorita ya sabemos que hay muchísimas herramientas, condiciones que se están generando a nivel profesional para que los niños que tienen estos diagnósticos puedan adaptarse normalmente a la vida social. Inclusive estamos hablando de que ya se cuenta con un sistema a nivel educativo para que entren a cualquier colegio y los colegios realicen adecuaciones con el llamado PR
para que puedan estudiar de una manera normal. Hay muchos profesionales en la salud, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas que están realizando, neuropsicólogos que están realizando acompañamiento a esas familias, a estos niños, para que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Entonces, lo pongo aquí de apuesta porque la discapacidad no puede ser vista a un trastorno, no puede ser visto como algo que disminuya a un ser humano. Nosotros somos más allá de un diagnóstico. Nosotros no solo somos una condición, nosotros somos personas, somos Rocío, somos Francisco, somos Carolina, somos Ever, y si nosotros como padres no somos capaces de ver a ese ser humano antes del diagnóstico, nosotros necesitamos acompañamiento. Un hijo con alguna condición permanente no es el fin del mundo. Lo digo porque también he realizado acompañamientos y estoy realizando acompañamientos a personas, familias que tienen situaciones relacionadas con estos elementos de los que estamos hablando. Y son familias normales que han logrado vencer sus miedos, sus angustias, han recibido acompañamiento profesional y están logrando criar unos buenos seres humanos. Creo que tenemos que enfocarnos en eso. Adelante. Entonces, ahora sí voy a trabajar sobre estos 5 elementos que creo que son lo que tenemos que estar más enfocados para lo que esperamos de la llegada de un nuevo hijo. Y entre los temas de los que estamos hablando de que la pareja tiene que hablar y conciliar en la comunicación es la lactancia materna. No a todas las mujeres les interesa hacer lactancia directa, algunas lo están haciendo con algunas herramientas de extracción y hay mujeres que no les interesa definitivamente, entonces hacen preparación de leche. Es respetable, pero es algo de lo que se tiene que conversar. Inclusive se está hablando de que algunas mamás no quieren realizar lactancia materna porque tienen dificultades en el agarre que tiene el bebé con el seno. Y por eso es que ahorita existen doulas y existen asesoras frente a la lactancia materna, porque muchas veces, de hecho, la lactancia materna está relacionada con el nivel de deseo o no deseo hacia ese bebé. No siempre, pero muchas veces sí. Ejemplo, si yo no quiero, no quería este bebé y este bebé para mí es un obstáculo, a mí me iba a dar jartera tener que cargar a este niño y me va a dar jartera tener que darle seno y yo no veo la hora de tomar teta porque tengo que hacer, porque tengo que irme, porque no lo quiero ver, porque no lo quiero tener. Y resulta que nosotros como seres humanos nos damos porque es algo que nos mueve a nosotros. El deseo no es algo que nosotros podemos poner en otro ser humano, es algo que viene con nosotros, que sí podemos potencializar, sí. Pero entonces, sobre todo en este pedazo de la lactancia materna y sobre todo en los 6 primeros meses, es donde se desarrolla en trastorno la psicosis, porque normalmente la psicosis posparto está relacionada efectivamente con el no deseo de ese bebé. Entonces es tan importante que el papá del bebé o las personas que estemos ayudando a esa mamita en esta fase de posparto, estamos pendientes de señales de alarma, estamos pendientes si esta mamá no le quiere dar seno al niño es porque el seno le está doliendo, porque el seno se agrietó, porque el niño no ha cogido el seno o porque hay algo más en la mamá que no esté enmarcado en la normalidad. Es importante que esa mamita esté recibiendo acompañamiento en la lactancia materna. Inclusive nosotros como mujeres también podemos ponernos a pensar, me está dando mucho fastidio estar con mi hijo, no me puede dar fastidio. Una cosa es que yo esté cansada y otra cosa es que me dé fastidio el bebé. Entonces, si estamos dándonos cuenta de que hay fastidio, pensemos qué pasa conmigo y si necesito buscar ayuda. Es importante, el segundo elemento, hablar también con nuestra pareja, la del sueño. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando para evitar las muertes súbitas, que es un diagnóstico que se puede dar durante el primer año. Después del primer año ya no hablamos de muerte súbita. Es un riesgo que tienen todos los menores de un año de morir de manera, en cualquier momento. Y por eso es que se está pidiendo de que durante las nuevas indicaciones ahorita de pediatría es que durante el primer año del vida el bebé duerma dentro de la misma habitación de los padres, no necesariamente en la misma cama, pero sí dentro de la misma habitación para que podamos hacer un acompañamiento y una reacción de tipo inmediata en caso de ahogamiento o de alguna situación que se pueda dar con los bebés.
La gestión del sueño, por ejemplo, estamos hablando de que tiene que haber un sueño seguro. El sueño seguro está relacionado con la postura del bebé, no ponerlo en postura plana, sino un poquito en diagonal, por si el bebé no sacó todos los gases, no se vaya a ahogar cuando lo saque en eructo, si tiene reflujo, no se vaya a ahogar en el reflujo, para que el bebé saque fácilmente los peditos. Hay algunos pues, pediatras que están sugiriendo que se acueste de frente, otros sugieren que se acueste de lado, por si, por ejemplo, tiene vómito y no nos damos cuenta o vomita mientras están dormidos, no se vayan a ahogar. Entonces también hay que empezar a pensar en esas opciones de sueño seguro. Las rutinas de sueño están más relacionadas no tanto con las rutinas de sueño de nosotros los adultos, sino de los niños. Entonces estamos hablando que durante los 2 primeros meses de vida, sí o sí, los bebés tienen que tomar seno mínimo entre 2 y 3 horas. Cada 2, 3 horas hay que darle seno al niño sí o sí para evitar una baja de azúcar en el bebé y evitar una muerte súbita. Yo les voy a contar, por ejemplo, hace 2 meses y piquito que tuvimos el parto nosotros, mientras pasamos la primera noche, pues una primera noche que uno no la duerme porque uno está asustado mirando si respira o no respira, si sacó gases o no sacó gases, pues estuvimos cada 2 horas estando dándole lechita al bebé y que se despertara, y digamos que en esa sala donde estaba en espera, al lado mío había otra mamita, que esa mamita no tuvo dificultades en despertar a la bebé durante toda la madrugada, y a las 5:30 de la mañana que fueron a dar la ronda de cambio de los profesionales de la salud, pues la enfermera se dio cuenta de que la bebé estaba cianótica, estaba morada, y la bebé no, pues no tomó leche desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, así que tuvieron que llevarse a la niña, que la niña se encontraba mal y la tuvieron que ingresar a la UCI. Entonces, quiero que nos demos cuenta de que no es si queremos o no queremos, sino que los cuerpos de los niños necesitan alimentación. La leche materna, estamos hablando de lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses de manera obligatoria, nada más se le consume, ni un poquito de agua, ni un poquito de aromática, ni un poquito de agua de frijoles, que son algunas de las creencias y cosas que se practicaban antes, pero que en este momento, que ya han aumentado los niveles de investigación, pues nos hemos podido dar cuenta de que se han generado algunos problemas en el estómago, porque los estómagos de los bebés se demoran en madurar entre los 6 y 8 meses de vida, y por eso hablamos de reflujo, y por eso hablamos de pujo, pero a veces por las creencias religiosas y familiares, pues se llevan a hacer otro tipo de prácticas que son respetables, pero en cuanto a la leche materna, estamos hablando de lactar durante los 6 primeros meses de vida, pues es importante que tengamos cuidado con eso. ¿Por qué lo enmarco en la parte de la gestión del sueño? Porque hay personas que para dormir mejor prefieren no darle seno al niño ni tetero, y que el niño aguante hambre, y eso genera un riesgo de vida en el bebé, en el lactante. Entonces, lo que sí normalmente se está haciendo ahora, para algunas personas que les está costando mucho la producción de leche materna, es durante el día la leche de seno y en la noche la leche de fórmula. Pero por supuesto, estas recomendaciones o esto que acabo de nombrar tiene que estar avalado por el pediatra. No todos los casos son iguales, no todas las situaciones son iguales. Está demostrado hace más de 20 años que el colecho es una práctica muy segura en la gestión del sueño tanto para la madre como el hijo. El colecho es cuando estamos hablando de acostarse a dormir al lado del bebé. El colecho normalmente se practica durante el primer año de vida del bebé. ¿Y por qué es una práctica segura? Porque despertarse cada 2, 3 horas o a libre demanda hace que la mamá esté muy cansada. Entonces, cuando tengo al bebé al lado mío, hay menos riesgo de que yo me quede dormida dándole seno al niño, menos riesgo de ahogamiento, menos riesgo de que yo, mientras esté sacando los gases, me caiga, me tropiece, lastime al bebé. Por eso el colecho es una de las prácticas más comunes. Puede practicarse como está allí en la imagen, que normalmente ponen una cunita al lado de la cama, o en la misma cama se acomoda el bebé. Y en la cuestión del sueño, pues normalmente creo que es un elemento en el que el hombre puede hacer un acompañamiento frecuente. Los hombres pueden apoyar ayudando a sacar gases, ayudando a acomodar las almohadas, ayudando a ver si la mamá está despierta o está muy dormida en las tomas, que de pronto el bebé se puede ahogar. Normalmente los bebés
se tapa mucho la naricita con el seno, entonces como estar pendiente que el bebé esté respirando. Eso pueden ser algunos elementos con relación a gestión del sueño. Con relación a la conciliación de trabajo y familia, era algo que estábamos hablando hace rato, y es mirar cuáles son las posibilidades económicas y emocionales que nosotros tenemos frente a esta llegada del bebé. Hay familias que no pueden permitirse hacerle un acompañamiento a esa mamá, a esa nueva mamá, como hay familias donde pueden parar de todo para dedicarle tiempo a ese bebé. Hay familias que son 50-50. Entonces es pertinente hablar de las condiciones en las que nosotros vamos a podernos dedicar. Por ejemplo, yo en este momento estoy realizando consulta de tipo virtual, pero sobre todo porque yo tengo pacientes de ideación suicida. Entonces, mis pacientes de ideación suicida quedaron 2 meses sin acompañamiento mío, y ahorita lo que estamos haciendo es un seguimiento en el plan de psicología que ya teníamos, ¿sí? Eso lo digo como profesional, pero también como nueva mamá, digámoslo de esa manera. Pero no es el caso de todas, entonces es pertinente como mirar hasta dónde se puede hacer. Inclusive en conciliación estamos hablando de que hay muchas mamás que prefieren no tomarse los 4 meses de licencia, sino que prefieren el dinero para seguir trabajando. Entonces son elementos que se tienen que revisar de acuerdo a las condiciones familiares y las condiciones que tiene cada mujer. Todas no respondemos ni tenemos el mismo cuerpo ni la misma mente, y es respetable. En cuanto al establecimiento de límites sanos, ahorita estamos encontrando muchísimos reels, videos, TikToks, elementos en Instagram que están relacionados, uno, con la primera visita. En Colombia, por ser un país de Latinoamérica donde ha aumentado el flujo migratorio, ha aumentado las posibilidades en adquisición de tosferina y algunos tipos de gripa, donde pone mayor riesgo a los bebés, y es por eso que la primera vacuna que se da a los 2 meses de vida del bebé, ahorita se hace al mes y medio. Entonces, lo que se está sugiriendo es que desde el sector salud es que antes de que se aplique esa vacuna, preferiblemente no hayan visitas. Y creo que para algunas personas es un problema, porque quieren ir a ver el nuevo niño, el tío, el primo, el amigo, pero una cosa es la infección, la gripa que yo pueda tener como adulto, y el sistema inmune que yo tengo para poder atender esa infección, y otra cosa es un bebé que todavía no tiene las vacunas de protección, estar expuesto a infecciones que puede traer un adulto. Entonces creo que es un elemento que tiene que mirarse con mucho cuidado. Los pediatras y los ginecólogos actualmente están manejando un esquema donde se está sugiriendo que al primer cuidador, que no sea la mamá, porque a las mamás nos aplican esa vacuna en el embarazo, al otro cuidador que nos va a hacer apoyo, se aplique preferiblemente las vacunas de la tosferina y las vacunas de la influenza que tienen que ver con la gripa, para que al tener contacto con el bebé se disminuyan los niveles de riesgo en el desarrollo de enfermedades pulmonares, ¿sí? Puede sonar, a ustedes les puede parecer de pronto algo como muy, ay, tan exagerados. Yo hace unos meses atendí a una de mis pacientes, tuvo bebé, y resulta que a la casa donde ella vive llevaron a la abuelita del esposo, que la abuelita tenía mucha gripa y ella nunca se acercó, cada uno estuvo en cuartos separados, pero pues resulta que obviamente el esposo de la señora pues iba a ver a la abuela, iba a ver a la esposa con tapabocas y todo, pero el bebé terminó con la gripa de la abuelita. El bebé de 2 semanas terminó en cuidados intensivos, hospitalizado durante 2 meses, porque la infección se instaló en su corazón. Y fue un bebé que casi se muere, estuvo supremamente delicado, y yo estoy haciendo un acompañamiento vía telefónico a esa mamita que ya era mi paciente, pues porque la mamá medio dormida para ir a la UCI y descansar, y todo este ritmo que conocemos las personas que hemos tenido a alguien hospitalizado. De ese tamaño es el nivel de riesgo cuando las personas no reconocen los límites. Entonces, ese aspecto de cómo vamos a criar frente a las visitas y las vacunas es algo de lo que tienen que estar de acuerdo la mamá y el papá. Y creo que el papá tiene un voto de voz muy fuerte, porque a veces a las mamás les da pena, pero realmente hay algo, y es que cuando ocurran enfermedades y problemas, ¿quiénes son las personas que van a tener que salir corriendo a atender al hijo? Los papás.
Yo como tía, como tío, como abuelo te puedo querer mucho y todo, pero normalmente no soy la persona que va a estar 24/7 con el bebé. ¿Quién está normalmente 24/7 con el bebé? Pues los primeros cuidadores. Y son ellos los que tienen la responsabilidad, además de lo legal, la responsabilidad afectiva y efectiva de tomar decisiones sobre ese menor. Entonces no estoy hablando solamente de un si quiero o no quiero, sino que hay una normativa que también me obliga a responder por ese menor de edad y disminuir los niveles de riesgo. Entonces, por allí inicio con los límites sanos. Los límites sanos también forman parte de que las mamás ojalá puedan acceder a un descanso oportuno. Cuando a uno le dicen duérmase mientras el bebé duerme, es real, mientras se pueden cuadrar los ciclos de sueños de la mamá y del bebé. Que la mamá pueda acceder a líquidos, ojalá de tipo calientes, para que haya mayor producción de lactancia materna, es real, hay que hacerlo. Si la mamá no come bien, no se hidrata bien, no va a haber buena producción de leche. Establecer límites sanos también es mirar en qué momento vamos a empezar a hacer las salidas con el bebé, es mirar si vamos a ir acompañados o no a las citas médicas, es mirar si vamos a ir a los cumpleaños o no vamos a ir a cumpleaños. Todo este tipo de elementos hay que revisarlos y no permitir que nos lo impongan los demás, porque somos primerizos, entonces vamos a hacer lo que nos digan nuestros suegros y nuestros hermanos y nuestros amigos, no. Los nuevos papás tienen la decisión o la oportunidad más bien de decidir en conjunto qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren para su nueva familia. Y es algo de lo que podemos empezar como a pensarnos como seres humanos, cómo queremos empezar a responder por este nuevo bebé y lo nuevo que se está generando entre nosotros. Y el último elemento tiene que ver con el monitoreo de condiciones de salud. Es necesario que los papás vayamos también a nuestros chequeos médicos. A veces los cuidadores de los bebés solamente están pendientes de la cuna de los niños, de control y crecimiento de los niños, y ellos, si yo como cuidador me enfermo, pues es muy probable que no tenga muy buena salud para cuidar del bebé. Entonces es necesario que sea por parte, y por eso también inicié con los controles de salud mental y empezar a reconocer los signos de alarma, ¿no? Entonces es necesario que avancemos con esos pedacitos de la responsabilidad personal. Siguiente. El hombre juega un papel muy importante en el posparto. El hombre es la persona que normalmente genera el apoyo emocional, es el que puede apoyar pidiendo las citas médicas, acompañando las citas médicas, llevando los documentos, puede estar ayudando a cuidar a la mamá cuando la vemos que está deshidratada, que tiene mucho sueño, podemos dejar que entre toma y toma yo le saco los gases al bebé, que yo puedo consentirla, puedo consentir a mi bebé, puedo participar de manera activa en la crianza de este nuevo ser humano, puedo compartir cosas con este chiquito, porque muchas veces vemos que solamente es la mamá la que se está preparando. Y resulta que entonces el bebé solamente responde a la voz de la mamá, a las actividades que realiza la mamá, y por eso es que desde tan temprana edad a veces los niños solo reconocen como figura de autoridad a la mamá. Pero es porque desde el inicio, el hombre a veces no tiene un papel activo, las mujeres a veces somos muy acaparadoras, o el hombre a veces no quiere participar de esos procesos. Es necesario que empecemos a hablar de las nuevas masculinidades, es un nuevo concepto, un nuevo aparentemente que se está trabajando durante estos últimos 15 años, 20 años, donde estamos hablando de que los hombres también tienen derecho a sentir, a expresar sus emociones y a realizar cosas que permitan tener bienestar. Y en eso también, por eso permitimos o es necesario permitir que el hombre tenga voz y voto en la crianza de sus hijos. Pero también con este elemento tenemos, por ejemplo, la gestión del hogar. Hay elementos a nivel general que el hombre se puede encargar mientras la mamá está lactando. Lo hace con la limpieza, en barrer, en trapear, de pronto en comida, pero también reconocer que este hombre se cansa. Entonces, adelante. Con relación a que este hombre se cansa, también estamos hablando de que estos hombres están expuestos, los papitos, están expuestos a los diagnósticos con los que inicié, no solamente la mujer, sino también que tenemos una probabilidad de ansiedad, de desarrollo de depresión. Sí, siguiente. De desarrollo de ansiedad, desarrollo de depresión, desarrollo de psicosis, cuando no reciben un acompañamiento continuo. Por ejemplo, en los hombres, la prevalencia de desarrollar depresión es de 1 entre 10 hombres, pero si la pareja ha desarrollado algún problema de salud mental,
La prevalencia en desarrollo de un hombre de trastorno de salud mental es entre 5 a 10 hombres. Entonces, se duplica la aparición de trastornos de salud mental si la mujer ya desarrolló alguno de los trastornos de salud mental. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los niveles de estrés afectan a la familia, el sistema familiar se afecta en el mismo. Y es por eso que si alguien está generando niveles de estrés dentro de la familia, lo más probable es que esa mamita que está expuesta a esta persona también se estrese. Si tenemos a alguien muy deprimido, lo más lógico es que la mamá también se deprima. Y es por eso que la familia tiene que estar rodeando, la familia extensa tiene que estar rodeando a ese nuevo papito y esa nueva mamita. La depresión en los hombres la llamamos invisible porque tiene una forma de mostrarse diferente al de la mujer. Normalmente las mujeres en depresión, en esta fase de posparto, tienen como rasgo marcado la tristeza versus la de los hombres. La depresión en los hombres se enmarca más con el aislamiento, con la irritabilidad, con la hostilidad, con las palabras groseras, con la violencia, inclusive llegar a la violencia. Hay otros hombres que, por ejemplo, tienen la posibilidad de trabajar, entonces aumentan la presencia del trabajo en la zona de trabajo como una forma de huir de ese espacio donde tienen que llegar. Presentan un comportamiento de escape, sobre todo relacionado con el cigarrillo, con los consumos de sustancias alucinógenas, con el consumo de alcohol. Entonces tenemos que ponerles atención también a estos papitos. No es que los papitos no puedan descansar, sí, de vez en cuando irse con sus amigos, sí, pero una cosa es de vez en cuando y otra cosa es que cada 8 días estamos tomando y ya no son cada 8 días, sino cada 3 días estamos tomando y fumando porque eso puede ser visto como depresión. Entonces es una invitación también para que veamos la salud mental de nuestros hombres. Siguiente. Bueno, ¿qué podemos hacer para poder ayudar a estos papás y a estas mamás en esta nueva fase? Nosotros estamos hablando de acompañamiento y lo vamos a dividir en 3 elementos. El primero es la validación emocional. Es necesario sí o sí hablar lo que nos está pasando. Esta fase me está costando mucho, me está doliendo mucho esto que estoy viviendo, me angustia mucho, cómo vamos a salir adelante, eso hay que hablarlo, porque digamos que las personas no adivinamos. Y yo puedo pensar como esposa que como yo estoy bien, mi esposo está bien. No, pero todos no vivimos las etapas de la misma forma, entonces es necesario hablarlo. Y cuando hablamos de la validación emocional, estamos diciendo de hablar lo que nos pasa sin juzgar al otro. Que el momento en que ese otro me esté contando, yo escuche de manera efectiva sin juzgar, para que ese otro se sienta respaldado. Así no le demos una solución que el otro pueda hablar y contar un poco, reconocer cómo es que yo me siento y si eso que yo estoy sintiendo es normal o no es normal. El segundo elemento son las estructuras de descanso. Por eso estamos hablando de que es necesario de que haya una interacción entre los cuidadores con esa mamita. Porque si yo no duermo bien, es muy probable que empiece, por ejemplo, a generar ilusiones que se parecen un poco a las alucinaciones. Es una forma de interpretación del cerebro de manera anormal donde lo que yo estoy viendo ya no lo estoy viendo de manera real, pero si estoy muy expuesto a demasiadas horas donde no duermo bien, entonces se van a empezar a desarrollar problemas neurológicos, ¿sí? Entonces voy a empezar a escuchar voces donde no hay, voy a ver cosas donde no las hay, y es necesario que acompañemos a esa mamita o a esos primeros cuidadores. Y estamos hablando durante estos últimos 10 años de que si vamos a hacer visita a esos nuevos papitos y mamitas, normalmente entonces les llevamos comida, normalmente vamos a ayudarles a barrer, a trapear, les ayudamos con sus otros hijos, les sacamos a pasear al perro, les estamos generando ayudas para que estas personas tengan efectivamente descanso. Es muy común que los primerizos no suelten al bebé y es una forma de vivir esa nueva etapa. Entonces, si no van a soltar al bebé, pues por lo menos acuéstate a dormir con tu bebé mientras yo te ayudo con la casa. ¿No? Hay que generar también condiciones de apoyo para estas nuevas familias, que eso se traduce a tener unas mejores condiciones de salud mental. Y el tercer elemento en el acompañamiento es la red de pares. Es mirar que amigos, que hermanos, que primos nos pueden acompañar, ayudar a sumar para que podamos salir adelante. Si yo, por ejemplo, y creo que la maternidad y la paternidad, cuando llegan los nuevos niños, es un nuevo encuentro con las crianzas que tuvimos nosotros. Entonces, si por ejemplo mis papás, yo vengo de un hogar de familia separada y yo no quiero que mi familia sea una familia separada, voy a pensar
qué es lo que yo no quiero repetir de mi mamá o de mi papá para yo sí ser una mamá presente o para yo sí ser un papá presente, ¿sí? Creo que es una forma de empezar a pensar cómo yo puedo mejorar como ser humano para que ese otro esté mejor. Si yo estoy viendo de que hay dificultades, pero de pronto el nuevo papito que es mi hermano, el nuevo papito que es mi primo, el nuevo papito que es mi sobrino, está cometiendo errores y nadie le está diciendo, entonces yo como un par responsable le voy a decir, mira, Carlos, creo que tienes que empezar a hablar mejor o necesitas que te apoye, yo te ayudo. Para eso existimos las demás personas. Es lo que nosotros hablamos de las redes o las tribus. Y estamos, o sea, han cambiado tanto estas formas de vincularnos que incluso ahorita se están generando tribus digitales, porque como no tengo familia en mi misma ciudad, como no tengo hermanos, como no tengo tíos, entonces voy a buscar en lo digital, en las redes sociales, quién sí está viendo lo mismo que yo para podernos acompañar. Entonces creo que es algo que tenemos que empezar a mirar los que estamos presentes, si tenemos amigos, familiares que los podamos acompañar para reducir niveles de angustia, niveles de culpa y lógicamente niveles de desarrollo de enfermedades de trastorno y problema mental. Siguiente. Y esta es la última diapositiva y tiene que ver con la guía de acción y de alarmas que podemos desarrollar para hacer acompañamiento a la llegada de estos chiquis. Porque nosotros también tenemos expectativas con nuestros hijos. Nosotros esperamos que de pronto este hijo sí vaya a ser artista porque yo no logré ser artista, que este niño sí le vaya mejor en el colegio porque yo fui muy malo estudiante, que con este niño sí, 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 sí. Y creo que tenemos que recordar que nuestros hijos no son iguales a nosotros. Nuestros hijos tienen la mitad de esa otra persona y la mitad mía, pero los hijos desarrollan temperamento como gen. El gen en cuanto a temperamento se desarrolla a los 2 meses de vida y los hijos no son iguales. Los que tenemos hermanos sabemos que venimos del mismo papá y de la misma mamá, pero no somos iguales. Yo utilizo mucho esta metáfora un poco dentro del enfoque sistémico y es que los dedos de la mano no son iguales. Son de la misma mano, pero tienen tamaños diferentes y cumplen funciones diferentes. Entonces, no porque el pulgar es diferente al corazón, va a ser menos que el corazón. Cumplen funciones diferentes y forman parte de la misma mano. Y creo que eso es algo que también tenemos que ver con relación a nuestros hijos. Nuestros hijos no son iguales a nosotros y no se van a parecer a nosotros y no van a querer siempre lo que queremos nosotros. Pero si nosotros los acompañamos, esos seres humanos pueden avanzar y mejorar y ser hasta mejores que nosotros, porque la idea es que nuestros hijos sean mejores que nosotros y que nosotros podamos darles las herramientas que ellos necesitan para avanzar. Y es por eso que no es posible ayudar a ese nuevo ser a avanzar si yo no avanzo como ser humano. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, de hacer ejercicio como padres de familia, actividad física, no necesariamente por ser fit por tomarme fotos y estar en redes sociales. Pues si usted lo quiere ver de esa manera, véalo de esa manera, pero no es el único elemento. Estamos hablando de hacer ejercicio porque es que yo necesito estos brazos y estas piernas y heredarle un papá sano, una mamá sana a mi hijo y no que mi hijo me tenga que cuidar en mi vejez porque yo no me cuidé. Entonces mi hijo tiene la obligación de cuidarme de mi diabetes, tiene la obligación de cuidarme de mi hipertensión, tiene la obligación de cuidarme de mi obesidad. No. Nosotros como seres humanos no solo somos papás y mamás, somos hombres y somos mujeres. Y tenemos que pensar que para poder ser unos buenos papás y mamás tenemos que cumplir el resto de roles que tenemos como seres humanos. Entonces hay gente que dice, no, solamente es ama de casa. Uf, ser ama de casa es uno de los trabajos peores remunerados que existen en el mundo y lo decimos como un trabajo porque está demostrado científicamente que las personas que desarrollan actividades domésticas en sus casas tienen el doble, desarrollan el doble de cortisol o de estrés que cuando trabajan por fuera de casa, ¿sí? Y normalmente a la mamá no le pagan por planchar, por lavar, por cocinar. Entonces, las personas que desarrollan actividades de cuidado en casa son las personas que permiten que los que no están en casa sean. Si nosotros no tenemos quien nos cocine, no podríamos salir. Si nosotros no tenemos quien nos pague las facturas, no podríamos hacer. Si nosotros no tuviéramos quien nos tenga la casa limpia, no podríamos desarrollar las cosas que necesitamos desarrollar. Entonces, un respeto a esas personas que se dedican a las actividades que tienen que ver con el cuidado en casa, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a mirar cómo nos estamos cuidando nosotros como seres humanos para poder ser unos mejores papás y mamás. Y por eso, entre las guías de acción y alarmas, está el involucramiento clínico.
es ir a nuestros controles de salud, ginecología, pediatría, lactancia, ir a las citas médicas, darnos cuenta que es necesario que estemos bien de salud para que estos chiquitos estén bien también. La detección de alarmas tempranas, ya les hablé un poco de tenemos que tener cuidado cuando identificamos que hay consumos de alcohol, de sustancias, cuando estamos obsesionados por el trabajo, cuando nos estamos aislando mucho, cuando tenemos cambio en el estado de ánimo con explosiones de ira, como con llanto también, con respuestas agresivas. Tenemos que empezar a crear vínculos seguros, empezar a generar, por ejemplo, rutinas, no solamente para el bebé, sino para nosotros. Bañarnos todos los días, comer todos los días, tratar de dormir durante el día un poco y en la noche también. Si sabemos que en la noche vamos a tener una pésima noche, tratemos de dormir un poquito en el día, empezar a hacer el porteo, empezar a ayudar a ese otro ser humano con lo que necesita, ¿sí? Inclusive hay personas que piensan que hacer escucha a otra persona no es efectiva. Sí, sí es efectivo. Yo puedo escuchar a ese otro sin solucionarle, pero para esa persona es hacer una descarga emocional y eso ayuda mucho. Y por último está hacer el soporte profesional sin estigma. Entonces, si las personas tienen miedo o no tienen con quién hablar, buscar un profesional en la salud mental, sobre todo durante el primer año del posparto, porque a veces se romantiza mucho la maternidad y la paternidad y no, tiene cosas bonitas y tiene cosas muy duras. Y creo que, y lo digo con mucho respeto, solamente lo van a entender los que son papás. Ese dicho que tenían nuestras mamás de cuando usted sea mamá lo va a entender, es verdad. Hay cosas que cuando nosotros no tenemos hijos no logramos entender y solo lo vamos a entender cuando tengamos la experiencia, es algo real. Entonces creo que es pertinente como empezar a darnos cuenta de que si nosotros ya pasamos por esa fase, hacerle apoyo a esos nuevos papás, hacerle un acompañamiento a esos nuevos papás y que se den cuenta que es solamente una fase, que los niños también crecen y que los niños crecen y nosotros como papás también crecemos. Y creo que eso es algo muy positivo. Y la última diapositiva es un video con el que quiero hacer cierre y espero que podamos empezar a mirar de todo lo que hemos hablado el día de hoy, que podemos implementar para mejorar como seres humanos y pues piensen en sus preguntas para poderles responder. Espero que haya sido un espacio donde hayan podido recordar cosas o que haya tenido información pertinente para ustedes y que les pueda servir si son mamitas, papitos o si tenemos a alguien que nos pueda ¿Puedes hacer poner la allí lavadora, por el favor? acompañamiento. Mm. Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo. Tú planchas mucho mejor que yo. Claro, así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensa que nosotros nacimos sabiendo? Pues no, como todo en la vida, esto también puede aprenderse. Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9, freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda? ¿Por dónde se pone la ropa? Bate el huevo. Bate el huevo. ¡Está quemando el sartén! ¡Tírame a la boca! Preparen sus cosas. Examen sorpresa. Bueno, Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? Que ganaron el campeonato gracias a ti. Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Eh? ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. Listo, muchísimas gracias por acompañarme.